Queremos profundizar en esta materia, en la nominación de la expresidenta Bachelet, y en lo cual fue el último discurso de Gabriel Boric en la ONU. Estamos junto al exministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, a quien saludamos y le damos la bienvenida al canal 24 Horas. Mariano, ¿cómo le va? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias por la invitación a conversar. Partamos primero por una apreciación general suya de lo que fue esta última intervención de Gabriel Boric como jefe de Estado en la Asamblea General de Naciones Unidas, con estos puntos, una crítica al presidente de Estados Unidos a propósito de alguna de sus últimas intervenciones, lo que dice de Benjamin Netanyahu y su voluntad de verlo ante un tribunal internacional, y por supuesto que termina con la nominación de Michelle Bachelet en la presentación de su candidatura. Mira, a mí me pareció un discurso, estoy muy de acuerdo con el discurso del presidente, porque no cometió el error que suelen cometer presidentes en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y no se refirió a sus éxitos internos. No llegó a contar que había aprobado tales leyes, que en Chile ocurría tal, sino que enfrentó los temas fundamentales que están preocupando al mundo y hizo un planteamiento sobre la paz que a mí me parece extraordinariamente positivo que lo haya hecho. Sí que fue un discurso de altura, de nivel. Y las críticas que señaló lo de Netanyahu, yo creo que es una cosa que se comparte ya por mucha gente. Si ustedes ven otros discursos, opiniones de países importantes como los europeos, Francia, Canadá, Inglaterra, están cada vez extremando su posición respecto a lo que ha hecho Israel en Gaza, porque una cosa es condenar el terrorismo de Hamas, rechazarlo de pleno, y otra cosa es matar a más de 60.000 personas, prácticamente en el último tiempo a sangre fría, incluidos niños, mujeres, hospitales que se destruyen, etc. Así que a mí me pareció bastante bien, y la presentación de la presidenta Bachelet como candidata también me pareció una muy buena presentación, y ya mi opinión personal, yo creo que tenemos una gran candidata para ser secretaria general de Naciones Unidas. Ya, vamos por eso último, Mariano, si nos permite también conocer un poco los mecanismos, porque la nominación de quien ocupa el cargo de secretario o secretaria, que sería inédito, general de Naciones Unidas, se hace por la Asamblea General, pero previa nominación del Consejo General de Naciones Unidas, donde hay 15 miembros, pero están además los 5 miembros permanentes, entre los cuales está Estados Unidos, que tiene el poder de veto. Si uno mira las primeras reacciones de algunos analistas internacionales, muy cercanos, algunos de ellos a la oposición, por supuesto, señalan que se presenta esta candidatura, pero se presenta ya minada en su camino, porque lo hace previo de una crítica muy fuerte del propio presidente Gabriel Boric en Estados Unidos al presidente de Estados Unidos, nación con la cual hay una distancia desde el punto de vista de las ideologías de ambos mandatarios que es bastante evidente. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, lo que sucede es que a mí me parece bien, primero, que Boric haya dicho las cosas que dijo, porque hay que decirlas, si no, aquí va a la Asamblea General de Naciones Unidas un presidente. Lo segundo, el presidente de Estados Unidos, si usted lee otros analistas respecto a lo que él dijo, va a encontrar que tampoco está en un momento muy fácil, está en un momento más bien difícil, ¿no? Ha dicho cosas, unas barbaridades que en la crítica, si usted ve lo que dijo hoy día Kamala Harris, o lo que comentaron distintos periodistas de Estados Unidos, va a ver que la cosa es compleja. Pero, yendo a lo concreto, partir diciendo que una candidatura minada por el presidente de Estados Unidos es decir lo mismo de cualquier candidatura. Porque alguna candidatura que no esté minada por el presidente de Estados Unidos puede estar minada por el presidente chino, por el ruso, por el francés o por el británico. Que son los 5 integrantes del Consejo de Seguridad, miembros permanentes. Miembros permanentes que tienen derecho a veto. Entonces, yo creo que lo que hay que partir diciendo hoy día es que tenemos una gran candidata. No solamente porque fue jefa de Estado en 2 oportunidades, sino que también porque tiene una trayectoria internacional muy significativa. Ella organizó ONU Mujeres, que había sido un intento durante años y no se había logrado. Tomó después, en vista del éxito, yo esto lo conozco más a fondo,
en vista del éxito que tuvo en ONU Mujeres, es que el secretario general le pidió hacerse cargo del alta comisionado para las Naciones Unidas, cargo que cumplió con rigor De derechos y humanos. alta. Y usted podría decir que ahí va a tener otros vetos de gente que no le gustaron las opiniones o los estudios o la investigación del comisionado para las Naciones Unidas. Incluso ha pasado casi por alto decir que fue ministra de Defensa, lo cual también le da una visión estratégica sobre los temas internacionales que son parte importante de Naciones Unidas. Así que yo partiría por diciendo eso. Segundo, todas las candidaturas al secretario general de Naciones Unidas son complejas y difíciles. En el último caso, Europa del Este había reclamado un derecho y presentó candidatura. Sin embargo, no lograron un éxito y el Consejo de Seguridad finalmente presentó al ex primer ministro portugués como Antonio candidato. Guterres. De tal manera que aquí no hay nada que esté regalado, Ya. pero yo no anticiparía dificultades porque De- estas son siempre complejas. Mariano, déjeme preguntarle por esa situación que usted plantea. Porque por un lado es bastante evidente que si uno mira la relación del presidente Donald Trump con Sudamérica, con lo que uno puede ver de lo que ha sido su relación con Sudamérica, naturalmente ha expresado una cercanía muy grande con el presidente Milei, a quien ha invitado a Estados Unidos en un par de ocasiones, 2 o 3 veces. Ha mostrado su muy cercana relación con Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, hoy día condenado. Y ahí uno entiende claramente que Chile no ocupa un lugar preponderante en las relaciones en Sudamérica con el presidente de Estados Unidos, primera cosa. Y podría tener eventualmente ese veto de parte de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Sobre todo teniendo en cuenta que el presidente Boric hoy día mismo en la Asamblea General plantea críticas muy duras hacia el presidente norteamericano a propósito, por ejemplo, de las últimas declaraciones sobre la vinculación entre medicamentos X y los aumentos de diagnósticos de autismo que no tienen ninguna correlato con el discurso de la ciencia. Pero si uno va a los otros miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando Michelle Bachelet fue alta comisionada para Derechos Humanos, casi en la postrimería de su mandato ella evacua un informe sobre la situación en China que tampoco gustó en China. Entonces uno diría 2 de 5. Por un lado Chile y por el otro lado Estados Unidos. Probablemente no tengan tan buen recuerdo de Michelle Bachelet. Y por otra parte, si usted quiere ponerle un poco más de pelos a la sopa, su relación durante sus 2 periodos de mandataria con el régimen venezolano tampoco no pasaría hoy día probablemente los estándares, en el sentido de que hoy día ya hay una visión mucho más unánime de que lo que hay en Venezuela es una dictadura, ¿no? Esos 3 elementos que le pongo sobre la mesa, para no hablar de la oposición interna, que eso lo veremos después. ¿Cuánto pelo le pone a esta sopa? Mire, yo creo que por ahora poco, porque le digo, para todos es una situación compleja. Lo que nadie puede negar es que Michelle Bachelet tiene los antecedentes para ser una secretaria general de Naciones Unidas de mucha envergadura. Y respecto a Estados Unidos, fíjense que si vamos a las cosas concretas, Chile ha negociado en este tema de los aranceles con que Trump ha amenazado a medio mundo y les colocó por 50% de aranceles a los brasileños, impecablemente. No hay arancel para el cobre. Claro, pero a Brasil le puso los aranceles y lo explicitó por el juicio a Bolsonaro. Bueno, está bien, pero Chile no le ha puesto aranceles. Participamos en la regla común y la gente que está negociando con Estados Unidos está dando una información que yo creo que la leen ustedes mejor, que siguen la prensa todos los días, bastante positiva de cómo se está conversando. Así que en lo concreto... ¿Usted despejaría a Estados Unidos de la ecuación? No lo sacaría. No, eso puede ser una decisión. Pero diría que con Estados Unidos, que hemos tenido en general muy buenas relaciones, salvo con la presidencia del presidente Trump, más por acción del presidente Trump que por acción chilena, tenemos un caso. Ya. En el caso de China. En el caso de China, yo tengo que decir, puede ser un veto, pero también hay que ver qué otros candidatos hay. Si este es el tema, porque al final tiene que ponerse de acuerdo el uno
podría ser que si no haya, como está muy polarizada la situación internacional hoy día, puede ser que no se pongan de acuerdo en uno y propongan dos candidatos a la Asamblea General. Pero con esto hay que contar. Y hay que agregar una cosa que quería mencionar antes. El gobierno chileno está presentando a la presidenta Bachelet y a mí los años de diplomacia me dicen que el gobierno debe haber hecho consultas suficientes como para poder presentar la candidatura con expectativa. Un gobierno no hace una presentación si no le ve ninguna Ya, expectativa a su candidato. profundicemos en eso porque ahí, evidentemente, usted nos tira sobre la mesa la experiencia en diplomacia. Naturalmente, es difícil pensar que alguien va a hacer esta presentación a Naciones Unidas sin que haya algo de agua en la piscina, para decirlo bien coloquialmente. Pero esta es una decisión, claro, pero esta es una decisión que usted sabe se toma en un futuro gobierno, no en esta administración. La No, presentación. no, la presentación se toma en este gobierno, entre octubre y noviembre. Claro, Tiene pero que la tramitación se hace durante el próximo mandato y hay una probabilidad no menor, Mariano, usted también ve las encuestas y ve las informaciones de que haya hoy día un cambio de signo político. Evidentemente, Jara, Kast, Matei son las principales candidaturas, pero en todas las encuestas conocidas hasta ahora, se pueden equivocar, por supuesto, aparece Kast con la primera opción. Y no han sido muy enfáticos ni Kast ni Matei en decir sí, vamos a respaldar esta candidatura. ¿Cómo ve usted eso? No, ellos van a tener el desafío de saber si van a practicar una política de Estado y van a renunciar a la perspectiva de tener una secretaria general de Naciones Unidas que refleje el prestigio político que tiene Chile, o van a preferir seguir algunos en la polarización interna y achicar al país como en algunos casos está ocurriendo. Yo creo que ahí hay un desafío que lo presente este gobierno, porque me imagino, yo no estoy en el gobierno y no tengo información sobre este tema, me imagino que responsablemente se ha encuestado, se ha conversado con algunos gobiernos y se cuenta con algún apoyo, o un apoyo razonable para dar la candidatura, para presentar la candidatura con alguna posibilidad de éxito. Ya. En la situación actual, gente que es de la oposición, como el presidente del Senado, o el ministro perdón, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, han dado opiniones Sí, bastante, claro. bastante positivas, de tal manera que el gobierno puede decir, mira, conversando con los poderes del Estado que juegan un papel, estamos en un bien, y yo también me imagino que alguna conversación informal debe haber con más gente que esta, como para darse cuenta que se puede presentar la candidatura. Mariano, ¿qué papel juega la muy buena relación que tiene el presidente Gabriel Boric con Antonio Guterres, el actual secretario general de Naciones Unidas? Sabemos que tiene una relación muy cercana, han compartido en múltiples oportunidades, incluso tuvieron juntos un viaje a la Antártica, nada menos. Bueno, es que vaya anotando, esos son factores, porque Guterres no tiene voto, pero es el secretario general de Naciones Unidas, que está manejando las relaciones con los 193 países todos los días. Yo creo que también tiene muy buenas relaciones con Macron, que ha tenido, que ha estado en Chile, que lo conoce, tiene buenas relaciones. En fin, yo creo que Chile, olvidémonos de las personalidades tan individuales, Chile tiene un prestigio internacional que los chilenos no lo reconocemos, no nos damos cuenta. Nos cuesta cualquier extranjero. Acuérdense, hace unas semanas el embajador francés tuvo que escribir una columna en el Mercurio hablando de este tema, de cómo los chilenos no reconocen la prestancia internacional y el respeto y la imagen que disponemos. Entonces, yo creo que hay ahí una red que existe de apoyos potenciales que el gobierno debe estar trabajando. Y por lo tanto, a mí me parece que lo más importante en este momento, más que echar a discutir los quienes podrían estar en contra o los vetos, es que en la presentación que tiene que hacerse ahora entre octubre y noviembre, vamos a tener posteriormente una cierta mirada, porque van a empezar
a trabajarse los apoyos y van a aparecer los apoyos formales. Mariano. Entonces, hasta este momento me parece que es lo que yo puedo decir. Sí, déjeme preguntarle por qué cambió en Michelle Bachelet. Usted a ella sí la conoce. Porque en círculos más bien reservados y alguna vez en conversaciones algo informales, ella es de alguna manera escrutada sobre esta posibilidad, después de tener este paso por ONU Mujeres, por la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, se le preguntó en múltiples oportunidades a propósito de la posibilidad de encabezar ya propiamente tal Naciones Unidas desde la Secretaría General. Y ella siempre tenía esta mirada de lo cuestionado que está hoy día la efectividad del multilateralismo. Se lo pregunto porque cada vez que hay una noticia infausta a propósito del genocidio en Gaza, que es un genocidio en propiedad, donde Israel ha sobrepasado muchas veces, por supuesto, el Estado de Derecho, lo dicen múltiples gobiernos, organismos internacionales, no hay veedores, por supuesto, en terreno, usted sabe que no puede entrar nadie a Gaza. Y ella ha puesto en duda a propósito de situaciones como esta lo efectivo que es hoy día el multilateralismo. ¿Qué cambió en Michelle Bachelet que hoy día le podría ser más cercana a la posibilidad o desear o ambicionar esta posibilidad? Porque esto no se hace sin la anuencia de Michelle Bachelet, pues esto no se hace porque de hecho va con el presidente Boric, lo acompaña allí, es bastante obvio que aquí hay una conversación, que probablemente son más de una conversación, un intercambio de opiniones y un convencimiento de ella y de él, de la expresidenta y del actual mandatario, de que es una carta viable. Ella no estaba tan convencida de querer enfrentar un desafío de estas características, sobre todo por, comillas, la inutilidad del organismo en la práctica. Yo hace tiempo que no converso con la presidenta Bachelet, tampoco soy su abogado, pero a mí me parece que ella correctamente hizo o mencionó, siempre de una manera bastante ambigua, cuidadosa, nunca de manera muy categórica, eh, las dificultades que se ven para gente que pueda dirigir Naciones Unidas. Y yo tengo la impresión de que lo debe haber hecho con la experiencia, con la enseñanza que tiene el trabajo internacional. No hay que adelantar, y a usted que le gusta usar el lenguaje coloquial, se dice en el campo no hay que apurar el ganado flaco. Entonces, y por lo tanto, en este periodo, a ella le debe haber hablado más de alguien, por el prestigio y la eficacia que tuvo en los cargos complejos que asumió, uno. Segundo, ella debe haber empezado a conversar con gente para sondear el tema y luego, con una cierta convicción, el gobierno chileno supongo que habrá hecho consultas que le han permitido al presidente Boric presentar hoy la candidatura del presidente Bachelet. Sobre eso, déjeme preguntarle, antes que se nos vaya el tiempo, Daniel Fernández, además agradeciéndole por haber conversado con nosotros. Se aprendió bastante de la nominación y la elección de José Miguel Insulza en la OEA, ¿no? Hay que hacer un trabajo, acá hablamos del trabajo prelegislativo, cuando el gobierno ingresa un proyecto habiendo conversado antes con parlamentarios de oposición y de los propios, por supuesto. ¿Aquí hay algo de eso, de esos sondeos eventualmente del presidente Boric con naciones cercanas y a lo mejor otras no tan cercanas para saber qué parecía esta candidatura, si hay algún cierto grado de apoyo? ¿Tiene que haber habido algo de aquello? Mire, esto para mí es una pura especulación porque no lo sé. Esto no hay cómo saberlo, pues, lógico. Lo único que le puedo decir es que vi las declaraciones del presidente del Senado, lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que son dos conocidos políticos de oposición en esta materia. Y segundo, a propósito de lo de la OEA, no nos olvidemos que en la reelección de José Miguel Insulza para la OEA, el gobierno del presidente Piñera se encargó de hacer toda la tarea que usted menciona respecto a lo que hay que hacer el próximo primero, que algunos dicen que es primero llamar a los países más lejanos y no a los más cercanos, que eso ya están más o menos convencidos. Es ir a buscar aquellos, comillas, votos indecisos, que es lo que se dice que hizo Piñera para la reelección de Insulza y que fue el que le dio el resultado. Más que eso, fue, yo diría en el caso de José Miguel Insulza, fue
la envergadura del candidato fue muy importante. Como que no se presentó alternativa, como la primera vez. La primera vez José Miguel Insulza ganó al candidato mexicano con un gobierno de Estados Unidos jugado en contra, el gobierno del presidente Bush, muy en contra, a tal punto que prácticamente hubo un empate y luego ganó José Miguel Insulza en la rueda siguiente. En el caso de José Miguel Insulza para la segunda candidatura, el presidente Piñera y el canciller encontraron que había una mayoría bastante sólida apoyando, y en las conversaciones llegaron a acuerdo y no hubo otra candidatura que enfrentara a José Miguel Insulza. En este caso, no digo que vaya a ocurrir lo mismo, no es lo mismo, pero lo que es claro es que hay una base para que la presidenta Bachelet sea la secretaria general de Naciones Unidas por todo lo que ya hemos conversado. Y le corresponderá al próximo gobierno o a la próxima presidenta o presidente tomar la decisión de si sigue trabajando para que se cumpla este objetivo. Por ahora, yo creo que las cosas están bien. En los próximos días y semanas sabremos, antes de que llegue el nuevo gobierno, cómo va a marchar la candidatura, y ahí vendrán las nuevas decisiones. Y prefiero yo ni siquiera pronunciarme sobre eso porque sería una pura y simple especulación que creo que no ayuda a los televidentes Pero allí, en la formación de su criterio. en ese momento, cuando pasen estas semanas y eventualmente tengamos ya claridad a propósito de quién gobernará nuestro país por los próximos 4 años, lo volveremos a molestar Mariano Fernández para que nos dé su opinión de cómo marcha aquello. Le damos las gracias por este contacto, que tenga muy buena tarde y estamos conversando. Muy gentil, muy amable. En primer lugar, no me molestan, y en segundo lugar, creo que va a ser muy apasionante lo que venga la próxima semana. Mariano, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.